Desde los albores de la humanidad hemos anhelado desentrañar los profundos misterios de la existencia. Pero, ¿y si las respuestas que buscamos han sido deliberadamente ocultadas? ¿Y si existe una verdad tan peligrosa, tan devastadora, que ha sido cuidadosamente protegida y suprimida durante siglos? Hay quienes creen que tal secreto existe, oculto entre las mismas páginas de la Biblia. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Pero, ¿eres lo suficientemente valiente para enfrentar la oscuridad? ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que aprecias en busca de la verdad última? Durante milenios se nos ha enseñado una narrativa reconfortante de un Dios benevolente, un Dios de amor, misericordia y perdón. Pero, ¿y si esta imagen de Dios está incompleta? ¿Y si no es más que una fachada cuidadosamente construida, diseñada para mantenernos pacificados y sumisos? ¿Y si el Dios que se nos ha enseñado a venerar no es el verdadero Dios, sino una pálida imitación, una versión diluida de un ser mucho más antiguo, mucho más poderoso y mucho más aterrador de lo que jamás podríamos imaginar? Hablan de un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios que exige no una fe ciega, sino una obediencia absoluta. Y se dice que el conocimiento de su verdadera naturaleza está oculto en el lugar más improbable, las páginas de la misma Biblia. La Biblia, tal como la conocemos, es una colección de textos antiguos, escritos durante siglos, recopilados y traducidos por innumerables manos. Pero dentro de este tapiz hay inconsistencias, contradicciones y pasajes tan crípticos que han desconcertado a eruditos y teólogos durante siglos. Estos fueron los herejes, los gnósticos, los místicos y los librepensadores, individuos que se negaron a aceptar ciegamente las declaraciones de las autoridades religiosas y en cambio buscaron su propia comprensión de lo divino. Y es dentro de estos grupos marginales, estas sociedades clandestinas, que se sembraron las semillas de la duda y comenzó la búsqueda de una verdad más profunda. La búsqueda del conocimiento oculto dentro de la Biblia ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos. Algunos han buscado respuestas en los idiomas originales de las Escrituras, estudiando detenidamente antiguos textos hebreos, arameos y griegos, buscando significados perdidos e interpretaciones ocultas. Otros han recurrido a la numerología y la gematría, buscando desentrañar los secretos de la Biblia a través de las propiedades místicas de los números y las letras. La búsqueda de la verdad oculta dentro de la Biblia ha sido larga y peligrosa, llena de peligros, persecución e incluso muerte. Pero a pesar de los riesgos, la búsqueda continúa, impulsada por una sed insaciable de conocimiento y un anhelo profundo de comprender la verdadera naturaleza de Dios y nuestro lugar en el cosmos. La Biblia, un libro venerado por miles de millones, a menudo sirve como un faro de esperanza y guía moral. Sin embargo, dentro de sus páginas sagradas surge una posibilidad escalofriante. ¿Podrían las interpretaciones que se nos han enseñado ser distorsiones deliberadas, diseñadas para mantener el control y ocultar una verdad más profunda e inquietante? Cada elección de palabra, cada frase matizada, lleva el peso de la interpretación, creando un filtro a través del cual se filtra el mensaje original. ¿Fueron conductos imparciales de la sabiduría divina o sus propias creencias, prejuicios y agendas influyeron en los textos que dieron forma? ¿Podría ser que ciertos pasajes fueron omitidos, modificados o recontextualizados para ajustarse a una narrativa particular? ¿Una que sirviera a los intereses de aquellos en el poder? Lo que aceptamos como revelación divina podría no ser más que una versión cuidadosamente seleccionada de los eventos, diseñada para mantenernos en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de Dios y nuestro lugar en el orden cósmico.
Si la verdad se esconde dentro de la Biblia, no es evidente para el observador casual. Está velada en un lenguaje de sombras, oculta dentro del simbolismo, la alegoría y las metáforas esotéricas accesibles solo para aquellos que poseen la clave de su interpretación. La serpiente en el jardín, los 4 jinetes del Apocalipsis, los enigmáticos pronunciamientos de profetas como Ezequiel y Daniel, estos no son meros cuentos, sino mensajes codificados, fragmentos de una historia oculta que se ha transmitido de generación en generación. Para desentrañar estos secretos, uno debe adentrarse en el reino de lo esotérico, explorando los significados ocultos detrás de números, nombres y símbolos. No requiere fe ciega, sino una mente perspicaz, la voluntad de cuestionar y el coraje de enfrentar la inquietante posibilidad de que la verdad sea mucho más extraña y aterradora de lo que jamás imaginamos. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes afirmaron poseer las claves para desentrañar las verdades ocultas de la Biblia. Las sociedades secretas, las órdenes esotéricas y las tradiciones místicas han protegido cuidadosamente sus conocimientos, transmitiéndolos a través de generaciones de iniciados. Pero, ¿quiénes son estos guardianes de secretos? ¿Son protectores benevolentes del conocimiento sagrado o son algo más siniestro que busca manipular y controlar a quienes buscan la verdad? La línea entre la sabiduría y el poder a menudo es borrosa, y la búsqueda del conocimiento oculto puede ser un arma de doble filo, que conduce tanto a la iluminación como a la destrucción. Ya sea que estas afirmaciones sean ciertas o simplemente producto de la paranoia, una cosa es segura: la búsqueda de la verdad oculta dentro de la Biblia no es para los débiles de corazón. El Dios presentado en las enseñanzas religiosas dominantes a menudo se describe como un ser de puro amor, compasión y perdón. Sin embargo, un examen más detenido de las Escrituras antiguas, particularmente del Antiguo Testamento, revela un retrato más complejo e inquietante de lo divino. El Dios del Antiguo Testamento se describe con frecuencia como una deidad iracunda, un Dios celoso que exige obediencia absoluta e impone castigos severos por las transgresiones. Estos no son incidentes aislados, sino temas recurrentes a lo largo del Antiguo Testamento que pintan un cuadro de un Dios que es tan capaz de ira y venganza como de amor y misericordia. Es este aspecto más oscuro de lo divino, a menudo pasado por alto o racionalizado, el que tiene la clave para comprender las verdades ocultas de la Biblia. La búsqueda del conocimiento oculto, aunque atractiva, no está exenta de peligros. Los textos antiguos a menudo hablan de un precio a pagar por ahondar en misterios prohibidos, una deuda kármica en la que incurren aquellos que se atreven a atravesar el velo de la ilusión. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron castigados por tomar del fruto del árbol del conocimiento. Su transgresión resultó en la expulsión del paraíso y la carga de la mortalidad. A lo largo de la historia ha habido innumerables personas que han sufrido persecución, encarcelamiento e incluso la muerte por atreverse a desafiar el dogma establecido o revelar secretos considerados demasiado peligrosos para las masas. La búsqueda de la verdad oculta requiere no solo curiosidad intelectual, sino también coraje, resistencia y la voluntad de enfrentar las consecuencias de las propias acciones. La Biblia, si bien se presenta como una narrativa lineal, es en realidad un tapiz tejido con múltiples hilos, cada uno representando diferentes tradiciones, creencias y agendas. Dentro de este tapiz hay indicios de un pacto perdido, un acuerdo primordial entre la humanidad y lo divino, que es anterior a la palabra escrita. Los antiguos mitos de la creación de todo el mundo,
hablan de una época en que los humanos vivían cerca de los dioses, conscientes de su sabiduría y poder. La historia bíblica del Jardín del Edén puede interpretarse como una representación simbólica de este pacto perdido, con Adán y Eva representando a la humanidad en su estado original de inocencia y comunión con lo divino. Las verdades ocultas de la Biblia, entonces, pueden tener la clave para redescubrir este pacto perdido, para restablecer la conexión entre la humanidad y lo divino y para desbloquear todo el potencial de nuestra naturaleza espiritual. La noción de que una verdad profunda y potencialmente peligrosa se esconde dentro de la Biblia es convincente, pero plantea la pregunta: si tal verdad existe, ¿por qué esforzarse tanto por ocultarla? ¿Quién se beneficia de mantener a la humanidad en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de Dios y nuestro lugar en el cosmos? La respuesta, algunos creen, radica en las mismas instituciones que afirman defender y difundir la palabra de Dios. A lo largo de la historia, las autoridades religiosas a menudo han actuado como guardianes del conocimiento, controlando cuidadosamente qué textos se consideraban canónicos, qué interpretaciones se consideraban ortodoxas y qué ideas se consideraban demasiado peligrosas para que las masas las consideraran. La supresión del conocimiento se extiende mucho más allá de cualquier religión o institución. Es una fuerza omnipresente a lo largo de la historia, impulsada por el deseo de mantener el poder, el control y el statu quo. La supresión del conocimiento tiene un precio muy alto. Cuando silenciamos las voces disidentes, cuando suprimimos perspectivas alternativas y cuando nos negamos a cuestionar las narrativas que se nos han enseñado, reprimimos la curiosidad intelectual, la creatividad y el crecimiento espiritual. La búsqueda de la verdad, incluso cuando nos lleva por caminos incómodos, es esencial para nuestra evolución como individuos y como especie. Cuando permitimos que el miedo, el dogma o el deseo de poder dicten lo que podemos y no podemos saber, creamos un clima de estancamiento intelectual y oscuridad espiritual. El precio del silencio no solo lo pagan aquellos cuyas voces son silenciadas, sino toda la humanidad. Cuando suprimimos el conocimiento, suprimimos nuestro propio potencial de crecimiento, iluminación y liberación. El viaje hacia las verdades prohibidas ocultas dentro de la Biblia no es para los débiles de corazón. Es un camino plagado de peligros y la posibilidad de una profunda desilusión. Ahondar en las sombras de lo divino es enfrentarse a la inquietante realidad de que el Dios que veneramos puede ser mucho más complejo, mucho más aterrador de lo que jamás imaginamos. Para aquellos que se atreven a cuestionar, las recompensas pueden ser inconmensurables. Descubrir el conocimiento oculto es liberarse de las cadenas del dogma, trascender las limitaciones de la fe ciega y pararse en el precipicio del verdadero despertar espiritual. El peso de la revelación no debe tomarse a la ligera. Es una carga y un regalo, una responsabilidad y una liberación. Conocer la verdad es convertirse en su guardián, en un portador de antorchas en la oscuridad. El camino a seguir es incierto, pero ya no podemos permanecer ciegos a las verdades ocultas. La era de la revelación está cerca. El conocimiento que ahora posees es un arma de doble filo. Tiene el poder de liberar y empoderar, pero también puede herir y desilusionar. La responsabilidad ahora recae sobre ti de usar este conocimiento sabiamente, discernir su verdad de sus distorsiones y compartirlo con aquellos que están listos. El camino a seguir no es el de la fe ciega, sino el de la elección consciente y el coraje inquebrantable.